poco sobre la capital y agencia. Los flujos de capital no son nada más que una herramienta. Es un elemento neutral. No es bueno ni malo. Como el hidrógeno o como el átomo, puede utilizarse para el bien o para la destrucción masiva también. Todo depende de la agencia o los valores con los que utilizamos estas herramientas. En cuanto a agencia, son los valores agregados a este capital. Si estamos trabajando para una ONG o sin fines de lucro, o si estamos trabajando en negocios que están en rápido crecimiento, o si estamos buscando colaboración entre empresas y gobierno, todos estos tienen diferentes valores, pero el impacto es el resultado de esa interacción entre el capital y la agencia. Es la suma de estas herramientas y la dirección en la que se mueven. Entonces, la inversión responsable, le vamos a llamar accountable al primero. La inversión responsable en teoría es súper popular. ESG es una medida de cuánto carbono haces. En cambio, el accountable, que es como una responsabilidad, pero le vamos a llamarle una relación biológica entre negocios, sociedad, gobierno y cómo trabajan juntos o no. Puede ser una relación que sume o no. En cambio, ESG y la inversión responsable se basa en la mecánica. Por ejemplo, cuánto carbono, cuánta basura creamos, cuánto se puede medir. Pero yo, con mi experiencia después de tantos años en mercados emergentes, es que todos los números, todas las cifras, todos los resultados se pueden mentir, se pueden manipular. Y si vamos a ir por ese camino hacia la inversión responsable, donde tratas de medir todo, sí, vale. Pero si nos olvidamos que vivimos en una sociedad juntas y que interactuamos constantemente, somos miembros de la sociedad civil, de las empresas y también ciudadanos del Estado. Y tenemos estas múltiples identidades y cómo funcionan juntos. Entonces, la inversión accountable es más inclusive de esa interacción entre estas varias instituciones o lentes o identidades con las que vivimos. Entonces vamos a hablar de corrosivo versus constructivo. Muchas gracias, Henry, y a los pensadores en Bolivia por popularizar este término. Han hecho un trabajo increíble en esparcir esta idea, en promocionarla también. Ninguna inversión sola va a ser tan corrosiva que va a acabar con el Estado. Ni tampoco tan beneficioso y constructivo que va a mejorar y maná va a llover del cielo, tampoco. Pero son una serie de interacciones. Y si usamos estos dos términos en una escala, en una balanza, corrosivo en un extremo y constructivo al otro, a través del tiempo los diferentes elementos van a equilibrarse a un lado o al otro. Si hay más corrosivo, eventualmente los otros actores ya no se involucran en ese mercado. Pero por otro lado, si hay más capital constructivo entrando al mercado, eso atrae también a los agentes corrosivos, porque los va a obligar a hacer sus negocios de una forma más transparente y empiezas un ciclo de crecimiento más inclusivo. Un aspecto técnico y uno cultural. Lo técnico, que muchas agencias, por ejemplo USAID y otras organizaciones de desarrollo, es escribir el mejor código de bancarrota o regulaciones para el mercado. Y eso es bien, está bien y es necesario, pero tenemos que prestarle al aspecto cultural también. He estado y he trabajado en muchos lugares donde tienen un código de bancarrota construido de la mejor manera, pero no funcionaba porque no reflejaba las actitudes culturales y la estructura institucional en la que se implementa. Y si no
tiramos bola al aspecto cultural, nada va a funcionar. Tenemos que prestarle atención a la cultura, a la historia, a lo que llevamos con nosotros. Entonces, expandiendo hacia una alegoría, queremos incrementar los flujos financieros y bajar los impactos negativos, ¿no? Me imagino como un desierto y una jungla. En un desierto hay vida, pero es difícil. Y si quitas solo un elemento de ese ecosistema, todo el sistema se derrumba, ¿no? Pero si estamos en una jungla, hay más diversidad, hay mucha oportunidad para cada especie individual que encuentre su nicho específico. Y si una especie se extingue, otros llenan ese nicho. Entonces, si vemos esto como una alegoría, queremos ir más hacia ser una jungla y no un desierto. Tenemos todo el tipo de negocios que hayan todos los nichos llenos. Escuché que a las personas en Sudamérica vamos a hablar de fútbol. Entonces hay un lado el capital constructivo. Aquí está los negocios juegan ofensa. Podemos establecer estándares, podemos establecer asociaciones, cámaras de comercio, sociedades de ética, paneles de arbitración, para poder hacer que el mercado funcione más eficientemente y para eliminar o por lo menos tratar de evitar el capital corrosivo o tratar que sea por lo menos más transparente. En la defensa, eso es lo que le encanta al gobierno y está bien, pero los negocios también tienen una parte, porque tienen que informar al gobierno y apoyar al gobierno para que pueda ser parte del ecosistema y para que en general tengas un buen equipo. Entonces, si jugáramos fútbol solo jugando ofensa o defensa, pierdes el partido, ¿no? Entonces hay que tener un abordaje equilibrado, ofensa y defensa al mismo tiempo, para que tener una economía que funcione para todos. Y quiero hablar de un punto muy importante, que esta es la economía que ustedes quieren en Bolivia. Yo no soy partícipe de esa discusión. Yo estoy en Washington. A veces quizás tengo un asiento en la sala de atrás y a veces me llaman para dar una opinión de vez en cuando, quizás. Y es así, ese es mi rol. Queremos que la comunidad boliviana esté empoderada, que tenga su propia agencia, sus propios roles y que tengan sus propios sistemas y procesos que funcionen para su país, que funcionen en su contexto. Que yo venga como un asesor, por ejemplo. Otros que vienen como asesores técnicos tendrán consejos o soluciones, pero las respuestas viven en realidad en ustedes. Y todo el concepto de crecimiento, es que ustedes ya tienen las respuestas como empresarios y necesitan poder canalizarlo en un ciclo que se autoenfuerce para crear los mercados y crear más oportunidades para más ciudadanos en el país. Entonces, ¿cómo promovemos el capital constructivo? Primero que nada, tiene que haber una cultura de asociaciones. Las asociaciones de todos los tipos, de todos los tamaños, pueden ser formales, informales. Puede ser un grupo de directores de empresarios que se reúnen todos los jueves para desayunar. Porque estos sistemas y estas asociaciones construyen confianza, crean confianza con los estudiantes, por ejemplo, de una universidad, con los empresarios. Crean confianza también con las personas que trabajan, por ejemplo, con la ecología y con el impacto ambiental. Y cada una de estas asociaciones se autorrefuerza. Y una cultura fuerte en asociaciones que llena los huecos, las brechas en las que el capital corrosivo podría crecer. Cultura y normas es lo segundo. Tengo una buena respuesta, pero ¿cuál es la cultura? ¿Cómo es hacer negocios en Bolivia? Cuando yo hago negocios en Francia, lo hago como francés. Cuando estoy en Estados Unidos, lo hago como un estadounidense. Cada cultura empresarial se desarrolla de forma específica según su historia, sus instituciones, y por eso funciona.
Entonces la influencia de estas asociaciones puede influenciar esas normas y esa cultura. Y esperemos que ustedes, empresarios, me digan cómo es hacer negocios. ¿Cuáles son los aspectos únicos de la cultura boliviana de hacer negocios? En cuanto a cumplimiento, queremos alejarnos de solo llenar los tics. Sí, llenar y tiquear. Todos los abogados, yo soy abogado, me disculpo. Muchos abogados dicen, si tenemos un programa de cumplimiento, estamos protegidos y todo bien. Pero si solo hacemos una lista, no se internaliza, no va a cambiar las operaciones de su empresa. Cuando hablo con las empresas más pequeñas en el mundo con las que trabajamos, pueden ser de un solo dueño o con 15 o 20 empleados, por ejemplo. ¿Para qué hablamos de cumplimiento? Yo les pregunto, ¿saben si sus empleados le están robando? Para ellos, un programa de cumplimiento no es una forma de entrar con las transnacionales o tener inversiones gigantes o del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sino cómo hacer funcionar tu negocio eficientemente. Entonces, construir esta cultura de cumplimiento solo beneficia a los negocios en general y es una forma de reforzar que la cultura y las normas son importantes para que sigan con su progreso, porque va a haber gente que se vayan a otras empresas y van a llevar esa cultura. Entonces es como polinización, es llevar por todas partes esta cultura. Y cuando hablamos de gobernanza corporativa, eso en Bolivia va a ser específico, pero si tratan de importar un sistema, digamos, de la Unión Europea o de Estados Unidos, va a funcionar más o menos, pero no va a tener el impacto que podría, el potencial, ¿no?, que tiene. Conozco empresarios en Japón, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Son 3 sistemas de gobernanza corporativa muy distintos y cada uno refleja su propia cultura, su propia historia institucional también. Entonces hablemos ahora de los pilares de capital constructivo. Organizaciones responsables, inclusión social. Entonces hay 6 que pueden ver aquí adelante. Paz positiva. Cada año el Instituto de Economía y Paz les da un ranking y como no hay el informe del Banco Mundial, esto es algo bastante útil. Es una referencia para ver, si no lo han visto, véanlo. Busca las cifras para Bolivia. De 163 países, Bolivia era 80. Entonces casi exactamente el medio. Del lado del gobierno, de un gobierno que funciona, es un aspecto técnico. Desde el lado de las empresas, quieres estabilidad y predictibilidad en términos de aceptación de los derechos de los demás. Para mí, desde una perspectiva de negocios, se trata de trabajar con los sindicatos. Y sé que eso es un tema bien interesante en este país, por ejemplo. Buenas relaciones con los vecinos. Sí, en mi breve investigación sobre Bolivia, se marcó bastante que es el único país que no tiene salida al mar. Entonces, porque siempre hay que recurrir a los vecinos para poder exportar, por ejemplo. Información, el flujo libre de información. Necesitamos tener prensa financiera. El capital humano, que siempre es necesario. La corrupción es tanto cultura como leyes. Y una distribución de los recursos. Esto se enfoca en la desigualdad. No se trata de la relocalización del mismo pie en diferentes pedazos, sino de hacer crecer, que sea más grande ese pie y sacar a la gente del sector informal al formal para crear y generar riqueza, ¿no? Un poco sobre la libertad política y económica. Son 2 lados de la misma moneda. Mezcla libertades positivas y negativas que van de la mano, pero claramente se refuerzan la una a la otra. Entonces vayamos avanzando con nuestras
libertades políticas, tenemos también que avanzar con las económicas. Y eso tiene como resultado estabilidad. Lo que quieren los negocios es estabilidad y predictibilidad. Si yo empiezo un negocio y hago todos mis números, voy a decir, hay una posibilidad, el sistema de impuestos funciona así, me van a cobrar, digamos, el 25%. Si eso cambia, por ejemplo, cada 3 meses, realmente van a dañar mis operaciones y va a hacer que yo dude en invertir más dinero. Porque si yo no tengo la estabilidad y la predictibilidad y un poco de visión a futuro, puedes cambiar los números, pero dame por lo menos un año o 2 para poder calcular y cómo va a afectar mis operaciones, para yo poder optimizar mis operaciones para ajustarme al nuevo sistema tributario. Entonces todo esto se refuerza a través de los ciudadanos, obviamente. He escuchado una metáfora increíble el otro día. El rule of law es una canasta en la que las libertades económicas y políticas, si tenemos huecos en nuestro estado de derecho, nuestras libertades se van a empezar a filtrar. No solo es un sistema táctico, pero está reforzado por nuestra cultura, por las normas que establecemos en ese estado de derecho. Instituciones accountable pueden ser formales o informales, pero hay que estar atentos a la brecha, como decimos cuando bajamos del tren en Estados Unidos, porque es en las brechas entre instituciones que permite la entrada de capital corrosivo. Entonces, la cultura institucional es muy importante porque las instituciones crean resistencia en múltiples niveles y cierran las brechas entre las instituciones. Si voy a un tribunal como empresario, si estoy en la audiencia, se puede decir que ya he perdido, pero si estoy en una audiencia, yo espero que el resultado sea justo. Si bien no estoy de acuerdo, porque no me parece, pero si tienes un trato, un acuerdo, hay que cumplirlo, hay que respetar el acuerdo que tenemos en los negocios. Inclusión social y económica. La idea de la diversidad en los negocios es promover una separación en la sociedad. Es interesante porque en mi experiencia, si una empresa dice, no vamos a vender nada a las mujeres, en cualquier otra empresa podría venir, pero si él no vende a las mujeres, yo voy a vender a las mujeres. Entonces hay una tendencia que refuerza mutuamente de promover la inclusión y ampliar las oportunidades, y la idea de que se puede subir y bajar la escalera social. Incluso en Estados Unidos tenemos problemas y tenemos defectos, pero la idea de que uno puede nacer en una familia con bajos ingresos y subir la escalera social a través de mucho trabajo y talento, eso es lo que da la democracia y los mercados su legitimidad. Entonces no es necesario que todo el mundo suba la escalera, es necesario que algunos bajan también. Entonces hay una idea de la justicia en la sociedad. Cuando hay una riqueza heredada de múltiples generaciones, entonces el hijo del hijo del hijo de un empresario rico no va a contribuir mucho a la sociedad, pero está con mucho éxito y mucha plata por lo que ha heredado. Nos puede gustar o no, pero es la idea de que podemos subir o bajar la escalera social es muy importante. Luego, un sector privado motivado por valores. Es un orden basado en reglas, pero no quiero llamarlas reglas porque, como muchos abogados les dirían, en un
charla sobre derecho internacional. El derecho internacional es una serie de acuerdos entre estados que reflejan los valores de los estados. El presidente Biden, cuando habla del orden internacional basado en reglas, es la separación entre sector público y privado, el Estado de Derecho que protege nuestras libertades, es la cultura de premios para esfuerzo, talento y trabajo, y se trata de construir la riqueza en la sociedad misma. Esas son las reglas del Estado de Derecho. El capital constructivo con esos 6 pilares va desde inversión por medio de integridad a impacto. La inversión es los insumos, la integridad es la cultura, el filtro a través de que la inversión pasa, y el impacto es el resultado. Con un ciclo virtuoso podemos fortalecernos o debilitarnos en ese ciclo. Y ahora no me queda mucho tiempo, pero 2 ejemplos muy breves. En el sector minero, que sé en La Paz es muy importante, son los estándares de AITI, que incorporan 3 elementos: gobierno, industria y sociedad civil. Es una silla de 3 patas encima de la cual existen estos estándares. Si se quita una de las patas, uno de los estándares, entonces la mesa o la silla se va a caer y uno se puede romper la espalda. Entonces se necesita todas las 3 patas para lograr el equilibrio. Luego, conversación pública, que es proactiva e informada, transparencia, participación y accountability. Conozco a personas que trabajan en la industria minera y han recibido unos consejos muy malos en su experiencia. Hay un mineral o elemento crítico que existe en abundancia en una región de los Balcanes en Europa, y esta empresa ha entrado con unos consultores y han decidido solamente tratar con el gobierno. El gobierno, el público, el pueblo no tiene mucha confianza en el gobierno. La empresa no ha hablado con la sociedad civil, solamente han hablado con el gobierno. Era una empresa muy grande. ¿Y qué pasó? Claro, había opacidad, falta de transparencia, falta de confianza entre la población y el gobierno en esta zona. El negocio se cayó y fracasó. Esa empresa, si hubiera sido más proactiva, más transparente, si hubiera hablado con más actores en una etapa más temprana, hubieran evitado que se les obligaran a salir del país y además incurrir un gran costo, y no van a poder volver a ese mercado en un buen tiempo. En la agricultura, hablando con empresas aquí, he escuchado que en Bolivia hay un problema grande con la informalidad, la economía informal, que tiene muchas madres, y como comunidad empresarial es muy difícil aumentar la escala e invertir cuando hay una economía informal tan grande. Estoy suponiendo que mucha de esa economía informal está en la agricultura y no se puede aumentar de escala. Si yo estoy produciendo el café, puedo vender el café en bruto, en grano, pero no puedo subir en la cadena de valor. Hay ejemplos en otros países que sí han subido, han avanzado en la cadena de valor. Uzbekistán, por ejemplo, tiene un sector público muy grande y estaban exportando el algodón crudo, bruto. Un nuevo presidente
ha llegado y ha dicho, ¡buah! Nuestras exportaciones están recibiendo precios ínfimos y también hay problemas de abuso de derechos de los trabajadores. Vamos a resolver esos temas de derechos humanos y al mismo tiempo dar un crédito a las empresas para integrar el sector del algodón en forma vertical. Ahora tienen un sistema vertical integrado desde la parcela del algodón hacia las fábricas de último modelo con aire acondicionado, con equipos de Alemania. Es impresionante lo que han hecho en poco tiempo. Y eso depende del rol o el papel de las empresas en el sector. Si una empresa está produciendo algodón, es su negocio. Y todos esos programas de certificación, oportunidades múltiples, es muy difícil ver esas cosas cuando tu preocupación es el rendimiento, contratar trabajadores, temas laborales, inspecciones gubernamentales. Entonces, las operaciones del día al día. Y ahí es donde entran las asociaciones empresariales, porque las asociaciones se ocupan de informar a las empresas para cómo pueden hacer para avanzar en la cadena de valor. Una forma de aportar valor a la empresa. Para cerrar, 5 puntos que quiero que llevan de este discurso bastante largo. El capital constructivo es un espectro, no es un punto único. La idea no es cerrar al país y no permitir la inversión. Lo que tenemos que hacer es volver las inversiones más responsables. La relación entre la sociedad civil, el gobierno y las empresas y mejorar esa relación. Bolivia tiene su propio destino en su mano. Yo no soy boliviano, no tengo las respuestas. Muchos asesores vienen y pueden decir, yo tengo esa idea, es la mejor idea, pero el trabajo es de ustedes y es un trabajo duro y les deseo buena suerte. Ustedes tienen el destino en sus manos. La cultura de asociación es uno de los elementos claves en ese sistema para crear la economía que funciona para ustedes. Y por último, el resultado final será muy diferente en términos de la relación entre empresas y sociedad civil y gobierno. Va a ser muy diferente aquí que en Estados Unidos, Corea, el Reino Unido, y eso está bien. Va a reflejar la realidad de Bolivia, las instituciones, la geografía, eso está bien. Pero tenemos que comprometernos con los mismos valores, proteger la propiedad privada, la diferencia entre sector público y privado, y al igual que la gobernabilidad en Japón es muy diferente que en Bolivia, puede ser muy progresista o conservador. Yo he hablado suficiente